Muy buen día a cada uno de ustedes, hermanos. Quiero compartirles la palabra de Dios que en este caso vamos a hacer la continuación de Proverbios. En este caso vamos a hablar Proverbios del capítulo 16, ya que en los anteriores capítulos eran como, digamos así, como uno solo. De un solo título se expande. Pero para hacerlo más, o sea, variarlo un poco más, vamos a continuar el capítulo 16. Bueno, vamos hermanos, como siempre, la misma dinámica. Voy a empezar leyéndoles y luego voy a compartirles un poco de lo que básicamente yo entiendo o que puede ser que yo vaya interpretado. Y bueno, sobre todo esperar que sea edificación para ustedes, que lo puedan tomar como una forma de ser, una forma de vivir y aplicarlo. Es lo más importante, aplicarlo. Y bueno, vamos a dar para la lectura de la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así. Se titula Proverbios sobre la vida y la conducta. Capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son impíos en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes que hacen impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman lo que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio lo evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confíe en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y su dulzura de labios aumenta el saber. Amados hermanos, quiero decirles también de que este capítulo es un poco más extenso que los anteriores, y por eso he visto por conveniente hacer una pausa para que podamos asimilar un poco más y para que pueda ser más entendible todo esto, podamos asimilarlo de a pocos. Y bueno, voy a decirles básicamente lo que yo he llegado a entender. En este contexto es, como sabemos, los proverbios básicamente son como unos resondros a nosotros o como un índice, una muestra de lo que vamos a ver ahora, que por ejemplo habla sobre la vida y la conducta de Dios. No estamos hablando de su conducta de Dios, normalmente estamos hablando de la conducta de nosotros como seres humanos. Y acá hacerles también saber de que acá hay desde el versículo 10 hasta adelante habla del rey. Y acá no quiero que se puedan tomarlo literal. Acá hay que tener un poco más de profundidad, analizarlo. Al rey se refiere a Dios, claramente, y a lo demás como sus súbditos o básicamente como sus adoradores, que somos nosotros, los seres humanos. Y ahora sí, voy a darles como un pequeño introducción a cada versículo, que era lo que yo entendí. En primer lugar, yo quiero hacerles saber de que Dios es el mediador de todo nuestro pensar.
Él nos da una vida, una correcta respuesta. Con esto, ¿qué quiere decir? De que Dios es el que nos hace iluminar nuestro pensamiento, nos hace dar buenas decisiones, tomar buenas decisiones para tener lo bueno, porque Él quiere lo bueno para cada uno de nosotros. Él quiere que tomemos buenas decisiones para que podamos gozar de esta tierra. Y luego también de que podemos ver de que el camino del hombre es malo, es impío, pero el Señor puede ayudarnos si le dejamos. Esto quiere decir, y acá como hemos visto, el hombre quiere siempre los placeres y los placeres mayormente son arraigados a la carne y la carne está sometida al pecado y el pecado viene del diablo. Entonces, Dios quiere que nosotros nos dejemos ayudar para que Él pueda ser el moldeador o pueda ser el alfarero, moldeando nuestro corazón, nuestra conducta. Acá habla de la vida y la conducta, claramente. Entonces, pues, podemos decir de que no tenemos que confiar en nuestros caminos. Somos impíos, son muy incircuncisos y demasiado inestables porque podemos ir para cualquier lado. Pero lamentablemente, cualquier lado se puede decir a lo malo. Y acá va a también dar hincapié al siguiente punto, que es que Dios nos muestra que Él ama al impío. A ese también Dios quiere ayudarlo para guardarlo en los momentos difíciles. En la palabra siempre vamos a tener poemas hebreos, o que es lo normal, porque es diferente, si no me equivoco, las letras, la forma de escritura que ellos tenían. Entonces su literatura es un poco diferente a lo que ahora estamos viendo y se interpreta de diferente forma. Pero en lo que yo podía ver es que el Señor, después de decir todas las consecuencias que le van a dar a los hombres, veo también que Dios ama a los impíos, ama a los que están en caminos malos, que están sufriendo o que siguen en lo malo. Él ama a ellos y Él quiere guardarlos para el día malo. O sea, para que ellos no sufran, Él quiere salvarlos antes de que les pase su consecuencia. Y podemos, con esto demuestra en gran manera cuál es el amor de Dios. Y acá también habla sobre la conducta del impío, pero acá también le podría agregar la ayuda de Dios. Eso es el punto clave en este punto, digamos un sobrepunto, por así decirlo. Luego también hemos visto que a Dios no le agrada el hombre soberbio. Y ese hombre soberbio no quedará inmune a su castigo. De repente y probablemente estamos en soberbia, somos soberbios en hacer pláticas o al decir, hablar con otras personas, queremos mostrar nuestras cualidades. Y no es malo hasta cierto punto. Cuando tenemos malas intenciones con los demás, el cual es humillar al resto y ensobernecernos, pues al Señor no le gusta eso, porque nosotros no podemos creernos más que nuestro hermano. Tenemos que siempre actuar con humildad y ese soberbio no va a ser, no es que el Señor no lo va a ver de reojo o no le va a dar importancia. A todos le da importancia, porque cada uno, conforme a sus acciones, tiene sus consecuencias y dependiendo si es bueno o es malo, va a haber un castigo o una recompensa. Y acá también un punto muy importante que quiero también recalcar, es que con misericordia y verdad el hombre se corrige el pecado, el cual solo emana de Dios. Misericordia y verdad. Verdad es muy arraigado con la justicia. Con la justicia de Dios se corrige el pecado. Con misericordia. Misericordia habla de humildad, bondad, solidaridad y empatía. Todo eso tiene Dios con nosotros. Él nos ama. Esto demuestra el amor. Misericordia es ser amoroso con los demás, ser empáticos y no solo empáticos, comprender y accionar conforme a esa comprensión. Entonces, el Señor nos ama. Esto nuevamente está recalcando que el Señor nos ama y solo de esta manera se va a corregir el pecado. Y eso nuevamente
da hincapié a lo siguiente al siguiente punto que vamos a ver. Que acá también dice que los hombres solo se pueden apartar del mal si temen a Jehová. El temor a Jehová, como hemos visto en anteriores capítulos, y básicamente ustedes seguro habrán escuchado, el temor a Jehová es como una doble conciencia. Porque pónganlo así, una persona que está haciendo, va a cometer algo malo, pero sabe qué es lo que al Señor le agrada, sabe cuál es su castigo si hace eso, sabe cuáles son las consecuencias, es consciente de lo que va a hacer y básicamente formula las supuestas hipótesis que pueden suceder. Entonces eso vendría a ser una conciencia y también el temor a Jehová, obedecer sus mandamientos, y es muy cierto. No es escapar ni ocultarnos, es saber qué está bien y qué está mal, básicamente como una ética. También de ahí vamos a ver de que cuando estamos caminando correctamente, o mejor dicho, que estamos accionando conforme a la voluntad de Dios, Él nos bendice, nos ayuda en cualquier ámbito, sea social, económico, de toda forma personal, de cualquier manera el Señor nos va a bendecir. Si es que nosotros estamos con Él. Hasta acá también dice de que nos va a hacer estar en paz con nuestros enemigos, nos va a ayudar en toda circunstancia. Entonces hay que saber de que el Señor nos da esta oportunidad, hay que saber aprovecharla. De ahí Dios nos dice que es mejor practicar al menos un poco de justicia o un poco los valores que Él da, pero bien hecho, o sea, bien accionado, a que nosotros creamos que andamos en rectitud pero no tenemos frutos o consecuencias positivas. Muy claro, es mejor practicar al menos un poco o una minoría, pero bien hecho de los valores, ser bien respetuosos con los demás, ser bien solidarios, ser bien empáticos, amar a nuestro prójimo bien. Que en vez de hacer muchas cosas o pensar que hacemos, porque no se podría concretar, mucho es demasiado ponerle a una persona que no hace. Esto es en nuestra propia concupiscencia y básicamente nuestro pensar, pero está mal. Esto está mal ya que no tenemos las consecuencias o los frutos como Dios lo dice. De ahí el hombre es egoísta, piensa en sí mismo, pero Jehová lo endereza y pule su corazón. A lo que venimos al principio, el hombre, sus caminos son egoístas. Sus caminos solo buscan placer para sí mismo, pero el Señor lo endereza y pule su corazón, formándolo y encaminándolo junto a Él. También el Señor nos dice que en nuestra boca habrá justicia, porque Dios nos da. Él da el poder y la autoridad. Seremos como esos reyes que mandan. Pero no confundan, hermanos, no confundan de que esto es para que tú tengas que reprocharle a tu hermano o hacerle encarar de todas sus cosas. No, yo estoy hablando en un contexto diferente. Estoy hablando a que cada uno puede hablar, puede dar una opinión con justicia, con esa confianza, mejor dicho, que solo Dios da. Él da ese poder y la autoridad para darnos, para tener confianza en nosotros mismos, confianza en Él. Y nuevamente también el Señor nos recalca que es mejor tener la sabiduría más que otra cosa valiosa, entre comillas. Esto nos habla en bastante de los proverbios y salmos, y es muy importante también recalcar esto. Y por último, antes de arrepentirnos, nosotros hemos sido orgullosos. Como está generalizando en este caso, es mi interpretación, pues creo que podemos tener una perspectiva diferente hacia las demás personas. Podemos saber qué le pudo haber ocurrido, obviamente sin juzgar, pero podemos dar entendimiento y podemos saber cómo es la persona de por sí y cómo tenemos que actuar conforme a eso. Hermanos, amados hermanos, yo quiero por último decirles que se acuerden de un valor, creo que es el más importante y de él está todo, el amor. Y el amor es de Dios, es Dios. Muchas gracias por escucharme, amados hermanos. Yo espero que pueda ser de edificación para ustedes, que insistirles a que ustedes busquen, que no se queden únicamente con esta palabra, ya que no todo puede ser bien interpretado o bien hecho,
porque la única buena interpretación viene de Dios y Él nos revela. Pero siempre es bueno dar opinión porque lo que no se da se pierde. Entonces tengo que compartirles, tengo que decirles para no quedarme estancado, para también progresar como sociedad, progresar como personas y mejorar las familias, mejorar la vida de los demás, ayudándonos mutuamente. Muchas gracias hermanos por su tiempo y su atención y Dios lo bendiga en gran manera. Hasta el próximo sábado.